O sea, esto, lo que vamos a hacer hoy es aprender a hacer esto. Así no tuviera una forma geométrica conocida, por ejemplo, un triángulo, esta fuera una línea recta, y yo quiero hallar el área bajo esta curva, de acá hasta acá, esta área. Pues es sencillo, ¿no? No ya sea la fórmula de triángulo, rectángulo. El problema es que esto le genera una forma desconocida, que es lo más probable, porque las funciones que uno conoce, ahí todas le pintan cosas raras, o curvas acá que tengan formas, digamos, no establecidas con una fórmula para sacar su área. Entonces, lo más normal es que le quede algo así, algo raro. No sé, algo como eso. Y uno quiere hallar el área bajo esta curva, que está por acá así. Y quiere hallar esta área. Vamos a ver cómo se hace eso. En la clase de hoy se va a tratar de hacer eso, de resolver ese problema. De generar un método, una forma de escribir para solucionar ese problema, sin importar la función que le den acá. Bueno, la función debe tener unas condiciones, eso lo vamos a ver también. Pero vamos a ver ese método. Lo importante es ver cómo funciona el método y para eso lo único que necesitamos es saber un poco sobre sumatorias y saber otro poco sobre límites, sobre todo límites infinitos. Y eso es lo que necesitamos para resolver este problema, nada más. Pero vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces, como les decía, el primer ingrediente, bueno, antes que nada, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, Sí, profe. Listo, hágale. Entonces, bueno, el primer ingrediente que vamos a meterle a la cosa es, te vamos a repasar un poquito las sumatorias. ¿Listo? Límites se supone que sí deberíamos estar bien, pero la sumatoria, dependiendo del curso de álgebra que hayan tenido, de pronto no lo tocaron mucho. Entonces vamos a repasar un poquito de eso. Entonces, bueno, vamos a revisar. Bueno, área bajo la curva, entonces vamos a ver un poco la notación sigma, que es la sumatoria, vamos a ver algunas fórmulas que son importantes que se aprendan, porque se van a necesitar, y algunas propiedades de la misma notación. Y después vamos a atacar ya el problema del área bajo la curva. Y listo, eso va a ser como la clase de hoy, vamos a ver qué tanto nos rinde. De nuevo, vamos a ver la notación sigma cómo es, para si de pronto para alguien es totalmente nueva. Vamos a ver, vamos a realizar un repaso de la notación sigma. Una suma de la forma A1 más A2 más A3 más puntos suspensivos AN se puede resumir así. Es este símbolo, con todos esos índices y cosas que tiene, lo que hace es simplemente resumir esta suma tan larga. ¿Verdad? Eso es lo que hace ese símbolo. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo acá la suma, desde i igual 1 hasta n a sub i. Entonces, lo que hace esto, y es como un contador, una variable, cuyas entradas son números naturales que arrancan desde el numerito que se especifique acá, en este caso de 1, y su valor se mide en el número que se especifique acá arriba. Entonces, ¿cómo arranca 1? Entonces tengo la sumatoria igual 1 hasta n a sub i, lo que hago es reemplazar cuando i vale 1, entonces i vale 1, cambio acá por 1, me queda a sub 1 y lo escribo acá. Ahora más, el símbolo sumatorio lo que hace es reproducirme muchos más. Le sigue más. Ahora i, al valor de i le subo una unidad. Entonces, estoy en i igual a 1, le sumo una unidad y me queda i igual a 2. Y reemplazo acá cuando i vale 2, me queda sub 2, lo pongo acá. Más, ahora cuando i vale 3, lo reemplazo acá, sub 3, lo coloco acá. Más, y así hasta que llegue el numerito n que está arriba. Entonces, cuando i vale n, coloco acá sub n y me queda acá a sub n. ¿Eso está claro?
Sí. Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona eso. Entonces acá tengo varios ejemplos de cómo se expande una sumatoria, por ejemplo, bueno, dependiendo de los casos que uno pueda tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso. Vamos a hacer la suma de i igual 1 hasta 5 de 2i. Entonces lo que uno hace es lo que les dije. Entonces uno toma, cuando i vale 1, reemplaza acá, le queda 2 por 1 y lo coloca, más cuando i vale 2, lo reemplaza acá, 2 por 2, 4 lo coloca. Cuando i vale 3, lo reemplaza acá, 2 por 3 lo coloca. Cuando i vale 4, lo coloca. Y cuando i vale 5, 2 por 5 lo coloca. Y ahí paro, porque me detengo hasta que llegue al número que aparece arriba. Como llegué ahí igual a 5, ahí me detengo la suma. Y ahora opero eso. Entonces, bueno, ahí hago la operación y ¿cuánto me da eso? Ah, ¿cuánto me da eso? 30, ¿no? 30. Sí. Está bien, da 30. Ahora, traten de hacer la segunda, a ver cuánto les da. Da 130 sobre 81. Eso da 130 sobre 81. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Se expande como dijimos. Entonces, 2 tercios a la i, 2 tercios, y ahora cuando i vale 1, me queda 2 tercios a la 1, más cuando i vale 2, 2 tercios a la 2, más cuando i vale 3, 2 tercios a la 3, más cuando i vale 4, 2 tercios a la 4. Y hace una operación, esa suma, y da 130, 81. ¿O es la cosa, sí, Paula? Sí. Listo. Ahora vamos a seguir con el otro. Entonces, bueno, lo mismo. Ahora acá, bueno, la sumatoria acá arranca desde 3 hasta 6. Entonces, pues reemplaza 1. Cuando i vale 3, 3 y 3. Cuando i vale 4, 4 y 4. Cuando i vale 5, 5 y 5. Cuando i vale 6, 6 y 6. Y ahí paro y pues uno hace la suma. Ahora, ¿cuánto vale la cuarta? Bueno, acá hay que hacer la operación. No es un número grande, entonces dejémoslo hasta ahí. ¿Cuánto vale la cuarta? Cinco. ¿Da 5 seguros? 15. 5. 15, 15. Da 15. Vamos a ver por qué. Entonces, lo mismo. Cuando i vale 1, reemplazo acá i, no hay nada, entonces dejo el mismo 5. 5. Más. Cuando i vale 2, reemplazo acá, no hay donde reemplazar, entonces dejo el mismo 5. 5. Más. Cuando i vale 3, lo mismo, no hay donde reemplazar la i, dejo el 5. Y ya terminé porque ya llegué a i igual a 3. Y esto sumándolo me da 15. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver algunas fórmulas para... Bueno, a ver, vamos a aclarar un poco ahí. Lo que hicimos acá fue entender como qué significaba este símbolo y cómo se expande, listo. Y ahí calculamos la suma. Lo mismo, cómo entiende esto, cómo se expande, cómo se entiende eso, cómo se expande, cómo se entiende esto y cómo expande. Ahora, la gracia de esto no es solo resumir estas cosas, estas sumas tan largas. La gracia de esta notación también es encontrar como una fórmula para encontrar el resultado de estas sumas sin tener que extender los términos y poner a sumar término por término. Entonces, la gracia es intentar encontrar fórmulas que le ayuden a uno a hallar estas sumas rápidamente. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver alguna fórmula. Entonces, la primera es esta. A continuación, muestran algunas fórmulas importantes para calcular sumatoria. Entonces, esta que está acá. La suma desde igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2. Bueno, ahí está la fórmula, pero voy a escribir en el tablero cómo se expandiría esta suma por si de pronto alguno no la ve.
Si uno tiene la suma de i igual 1 hasta n de i, entonces hace lo que hemos estado explicando. Cuando i vale 1, reemplazo acá, me queda 1. Más, por el símbolo sumatorio. Cuando i vale 2, reemplazo acá, 2. Más. Cuando i vale 3, reemplazo acá, 3. Más, sigo. Hasta que i toma el valor de n. Hasta que i toma el valor de n, entonces i vale n, me queda acá. Y ahí termino. Esta sumatoria es esta. Y la fórmula para calcular esta suma es n por n más 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Así, para ciertos tipos de expresiones, hay unas fórmulas establecidas que se deducen de la observación, de otras cosas, de otras propiedades, y que se pueden demostrar. En el curso de álgebra que estoy dictando vamos en ese tema y estoy demostrando esas cosas. No por inducción, porque, bueno, por inducción se puede, sino que, bueno, yo decidí no dar el tema de inducción porque tengo estudiantes de ingeniería y pues considero que ahí no es más apropiado enfocarse en otras cosas que en eso. Pero aún así, sin inducción, esto se puede mostrar sin inducción. Esta se puede mostrar con inducción y sin inducción. Nunca lo he hecho, pero yo creo que se puede sin inducción y está también. Pero bueno, el objetivo ahorita ya de cálculo no es demostrar estas propiedades, eso se supone que ya se vio. El propósito acá es recordarlas porque las vamos a utilizar, estas fórmulas. Entonces, bueno, aprenderse estas fórmulas, esta es importantísima y esta es importantísima. Entonces, pues, le voy a dejar un minutico ahí para que las copien. ¿Listo? ¿Ya las copiaron? No, profe, regálame un momento. Listo, hágale, tranquilo. Listo, bueno, ahí le voy a dejar, mientras terminas de copiar, voy a colocar un ejercicio en el tablero como para practicar esas fórmulas que están ahí. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tuvieran que hallar esta fórmula. Hallar esto. Hallen esto. I igual 1, la suma de i igual a 1, hasta 6 de i. Hallen la suma de i igual 1 hasta 5 de i al cuadrado. Y hallen la suma desde i igual 1 hasta 4 de i al cubo. Esto es un 4. Igual, igual, igual. Entonces, hallen eso. ¿Cómo? Aplicando la fórmula. Solo es para como familiarizarse un poquito con la fórmula, ¿de acuerdo? Te voy a dar de compartir acá la pantalla y a ver, cada uno trabaje ahí, entreténgase, diviértase, hacer las cuanticas es bien entretenido. Eso se le pasa a uno el tiempo jugando. Mientras yo ya acabo de buscar un material de clase que vamos a utilizar ahorita en este momento, inmediatamente después. Profe, Señora. el primero es I igual a 2. No, igual a 1. Todos estos de igual a 1. Ah, gracias. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, bueno, vamos a revisar a ver cómo salió la cosa. ¿Cuánto le dio el primero? 21. 21. ¿Cuánto le dio el segundo? 55. ¿Y cuánto le dio el tercero? Calma, calma. Bueno, hágale, revisen a ver y ya miro. Sería 100, ¿no? Sí. Vamos a ver, vamos a revisar. Vamos a ver el primero. El primero es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Es la fórmula. Entonces, bueno, n por n más 1 sobre 2, eso es igual. Entonces, n vale 6. 6 por 7 sobre 2, eso da 21. El segundo, la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? Eso, n vale 5. Entonces sería 5 por 6. Acá vale 5 por 2, 10, más 1, 11, sobre 6, si se va con este da 55. Y la fórmula es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado, igual, n vale 4, sería 4 por 5 sobre 2 al cuadrado. 4 sobre 2 da 2, 2 por 5, 10, a la 2 da 100. Listo, esa es la respuesta de todas las sumas. ¿De acuerdo? ¿Está claro para todos? Sí. Listo, entonces vamos a seguir. Estábamos acá, tenemos algunas fórmulas, ahora vamos a ver algunas propiedades importantes. Esta es importante, entonces si yo tengo la sumatoria, acá me falta colocar unos paréntesis, acá estoy entre paréntesis, de una expresión así, que sea una suma, eso se puede separar como la sumatoria del primer término, más la sumatoria del segundo término. Eso es importante. Segundo, si yo tengo una constante multiplicada, bueno, la sumatoria de una constante multiplicada por AI, eso es lo mismo que la constante multiplicada por la sumatoria de AI. O sea, si yo tengo una constante multiplicada por algún término que depende de ahí, puedo sacar la constante de la sumatoria, como está ahí en esa línea. Saco la constante. Y la última propiedad que también es bien importante es cuando tengo la suma de igual a 1 está n de una constante. Eso es lo mismo que coger la constante y multiplicarla por n. Eso es más o menos es esta propiedad que ejemplificamos acá. Acá tengo la suma de igual a 1 está a 3 de una constante. Nos dio 15, que es sumar 3 veces 5. Eso se obtiene de multiplicar 5 por 3. Es lo mismo. 5 por 3 da 15. Eso es lo mismo que teníamos acá. La suma de una constante es la constante por el numerito de arriba. Y ahí da. Entonces, estas tres propiedades son importantísimas, las van a usar mucho. Entonces, también les voy a dejar ahí un momentico para que las copien. ¿Listo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para aplicar todas estas propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se haría. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplicar las tres propiedades ahí en un solo golpe. Entonces, por ejemplo, digamos que uno tiene que calcular esta suma. De igual 1 hasta 4 de 2 y a la 2 menos 5.
Digamos que yo tengo que ver esa suma. Te voy a usar las propiedades para calcular esa suma. La primera propiedad que voy a utilizar es la de separar esto. Bueno, voy a colocarle acá más mejor. Pero con menos también funciona. Yo voy a separar esto. ¿Cómo se separa? Pues se separa como la suma de i igual 1 hasta 4 de 2i al cuadrado más la suma de i igual 1 hasta 4 de 5. ¿De acuerdo? Ya apliqué la primera propiedad de separar esto por suma. Igual. Ahora voy a usar la propiedad de sacar la constante. Para sacar la constante me quedaría 2 que multiplica a la suma de i igual 1 hasta 4 de i al cuadrado más la suma de i igual 1 hasta 4 de 5. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es igual a 2. ¿Y cuánto es esta suma? Da 100. No, no puede ser. Pues la del lado izquierdo, ¿no? ¿Esta? Sí. ¿Seguro? Yo no creo. ¿29? 29, a ver, No estoy seguro. 30. 30, pero ¿alguien qué? ¿Están adivinando? Sí, a 30. A 30. A 30, sí. ¿Por qué a 30? Recuerden que la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. N vale 4, ¿no? Acá queda 4. Acá queda 5. Acá queda 9. La mitad de 4, 2. La mitad de 6, 3. La tercera de 3, 1. La tercera de 9, 3. 3 por 2, 6 por 5, 30. A 30. A 30. Más. ¿Y cuánto da esta? 20. ¿Cuánto? 20, ¿verdad? Y entonces esto da 80. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahí está el ejemplo. Voy a ponerles un ejercicio para que ustedes ahora lo trabajen solos y se diviertan ahí un ratico, haciendo esas prácticas. Y aprendan a manejar cómo se expande todas estas cosas. ¿Puedo borrar? Ya borré, pero... Sí, ya que. Pues sí, ya. No, pues si quieren vuelvo a reconstruir, aunque sea este caso lo puedo reconstruir. ¿Ahí les sirve o no? Sí. Bueno, ahora que le termine entonces de copiar ahí. Voy por un vasito de agua ya. Bueno, ya volví. Voy a borrar ahora sí. Listo, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para que practiquen. Entonces, a ver, ahí en esta suma. Suma igual a 1 hasta 6 de, a ver, de i a la 3. No, i a la 3 no. De i a la 3 sobre 10
menos 2i al cuadrado más 10i menos 2. Ahí tiene la suma que está ahí, ¿a cuánto le da? Profe, Señor, solamente de ahí está el cubo, ¿verdad? sí, solamente la i está al cubo, sí. Trata de cada uno de hacerle a esa. Listo, el que lo tenga hecho, levanta la manita. Listo, Hernán Santiago, si quieren me pueden enviar la foto a WhatsApp, pues si quiere al grupo del salón y ahí la abro para que la veamos. Listo, ahí me llegó la foto, vamos a proyectarla. Listo, entonces ahí está la expresión. El compañero separa por sumas, está bien. Esa la escribe acá, el 1/10 lo saca como una constante, un menos 2 como una constante y a la suma de cuadrado más 10 como una constante y queda la suma de i menos la suma de 2, está bien. 1/10 y acá hace la fórmula. Bueno, la fórmula es n por n más 1, 7 sobre 2 al cuadrado, bien. Menos 2, 6 por 7, 2n más 1, 13 sobre 6, está bien. Más 10, 6 por 7 sobre menos 12, bien. 1/10, acá esto da 42 sobre 2, da 21, 21 al cuadrado, 441, menos 2. Este 6 con este 6, 7 por 10, 70 y por 3, 21. Profe, una pregunta. ¿El Ahora, número que está al lado de arriba de la sumatoria es un 6 o un 5? Entonces, pues, 5. Yo lo hice Debería ser con 5. es un 5, Yo sí. también lo hice con 5. Yo también. Medio diferente. Es que es un 5. resultado. Es un 5, es un 5.
Hernán, está bien, sino que le cambió bueno, error del profesor de pronto que parece un 6, pero es un 5. Bueno, pero está bien, el caso es que Hernán lo hizo bien, es la misma cosa, pero entonces con 5. ¿A los demás cuánto les dio entonces? ¿Cuánto les dio a los demás entonces con el 5? Me dio 52,5. ¿A los demás lo mismo? Sí, 105 medios. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, pero le voy a dar el punto a Hernán porque lo hizo bien, sino que ahí quedó el 6 mal copiado, ¿listo? Pero ahí se ve clarito que es un 5. Sí, muestra, a ver. Pues yo también lo veo como un 5, ¿cierto? Sí, y eso Es es que un usted al 5. comienzo dijo 6 y luego dijo que 5, lo cambió 5. Ah, bueno, sí, tiene razón, yo dije eso. Bueno, Jason, encienda su micrófono que entonces le quiero hacer acá una consulta. ¿A mí? Sí, a usted. Usted dice que el 5 se ve claro, ¿cierto? Pues, pues sí. O sea, ¿usted está queriendo decir que no le dé el punto a Hernán? No estoy jugando. Ah, ya, no, solo quería preguntar. No, mentira, está bien. Listo, o sea 5 o 6, bueno, ya veo que entendieron la mecánica, eso es lo importante. Listo, entonces vamos a seguir. Ya tenemos los ingredientes necesarios pues, entonces, a afrontar ahora sí el problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, bueno, ya repasamos sumatoria, ya sabemos límites infinitos, se supone. De todas maneras, lo que se necesita de límites infinitos acá no es tampoco muy complicado. ¿Verdad? Entonces vamos a afrontar el problema. Entonces vamos a hacer un primer inicio al problema y entonces vamos a ver acá el enunciado de lo siguiente. Listo, entonces vamos a ver el problema. El problema parcial. Entonces, antes de abordar el problema en general, de hallar el área bajo la gráfica de una función cualquiera, vamos a resolver el siguiente ejercicio que es lo mismo, pero en un ejemplo particular. Primer punto, entonces, bueno, sea f de x igual a x al cuadrado sobre 10. Vamos a encontrar, primero, vamos a encontrar el área bajo la gráfica de f en el intervalo 2, 6. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a dejar aquí que copien eso y para ahorita ya empezar a desarrollar el ejercicio y guiarnos de unas herramientas ahí virtuales. Necesito que todos copien el ejercicio, se relajen y entre todos vamos a tratar de resolver ese problema. Y van a ver que es sencillo. Sencillo, sabiendo de sumatoria y sabiendo de límites infinitos. Y pero un momentico que me está preocupando algo. Ah, no, sí, ya. Creí que no estaba grabando la clase. Ya, ahí les dejo. ¿Ya copiaron? Sí, Sí. Listo, entonces ahora sí, ojo. Vamos a empezar a desarrollar ese problema. Entonces, ¿cómo aborda uno ese problema? Entonces voy a mostrarles acá algo. Voy a salirme acá de la foto de WhatsApp del compañero. Y les voy a mostrar acá. Bueno, todos están viendo la gráfica esa que estoy mostrando, ¿verdad? sí. Listo, entonces, ojo. Esa gráfica que está ahí es la gráfica de la función x al cuadrado sobre 10 que tengo ahí. Bueno, vamos a quitarle este más 1 porque la que tenemos ahí no tiene más 1. Sería esta. Entonces vamos a estar acá, vamos a acercarnos un poquitico más hacia acá. Déjenme correr esto un momentico. Esto es hora. Lo que les estoy mostrando acá es una herramienta del aula virtual de GeoGebra. Acá hay muchas cosas chéveres para mirar. Bueno, vamos a mostrar acá más. Vamos a acercar esto para que estos valores no se nos pierdan. Y listo, yo creo que ahí está bien. Pero corro esto para acá. Listo. Entonces, bueno, acá está la gráfica de la función que vamos a trabajar, que es f de x igual a x al cuadrado sobre 2.
Les voy a mostrar, bueno, y nos dice el problema que vamos a hallar el área en el intervalo 2, 6, ¿no? Entonces, vamos a volver a mostrar, que se me olvidó poner, acá está. Acá tengo el intervalo 2, 6 marcado, acá está el punto A y el punto B. Voy a mostrarles el área que vamos a hallar. Entonces, el área que vamos a hallar es esta. Acá está calculada, no le pongan cuidado a eso, ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero el área que vamos a hallar es esa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Listo. Entonces, lo que uno trata de hacer o abordar el problema es, como uno no sabe hallar el área de esa curva tan rara, de esa figura que está ahí, con esa forma curva, entonces lo que uno hace es aproximar esa área por algo que uno sí sabe hallar. Entonces, por ejemplo, uno sabe hallar el área de un rectángulo. Eso ya existe una fórmula, ya tenemos la fórmula. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es aproximar esta área que tenemos acá por el área de un rectángulo. Ahora, lo malo que es rectángulo. Entonces, vamos a superponer un rectángulo sobre esta gráfica que está acá de alguna forma. Entonces, la base del rectángulo parece que es clara cuál va a ser, que va a ser esta misma, de A hasta 6, porque la forma de la gráfica es abajo, por lo menos en la parte de abajo, este pedacito es como un rectángulo. Entonces, el rectángulo que vamos a hallar va a tener esta misma base. Lo malo es que no sabemos qué altura ponerle al rectángulo. Vamos a ver qué altura le ponemos al rectángulo. Entonces, hay varias opciones. Entonces, les voy a mostrar una opción. Por ejemplo, esta opción. Entonces, vamos a hacer un rectángulo que tenga esta misma base de la figura sombreada y que altura tenga el puntico más bajito de la función. ¿Sí? Esta es toda la función. Y aquí hasta acá. El punto más bajo de la función sería este punto. Entonces vamos a hacer el área de ese rectángulo. Esa es una opción. Ahora, la otra opción es hacer el área del rectángulo con esa misma base, pero coger la altura del punto más alto que está acá. Y esa se vería así. Sería coger ese rectángulo. Entonces sería aproximar el área con este rectángulo tomando como altura el punto más alto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trabajar primero con el punto inferior a ver qué pasa. Vamos a aproximar el área moradita, que es el área que queremos hallar por este rectángulo verde, pero eso es una boleta de aproximación, ¿cierto? Está muy lejos. Bueno, antes de seguir les voy a explicar. Esto que dice acá suma inferior, lo que me está calculando es el área de este rectángulo verde. Esto que dice suma superior, lo que está haciendo es calculándome el área de este rectángulo rojo. Y esto que dice valor de la integral, lo que me está haciendo es calcularme el área exacta. Por ahora no nos preocupemos esto de dónde sale, después lo vamos a ver. Lo importante es entender que esto verde, el área de este rectángulo verde está dada acá en suma inferior. El área de este rectángulo rojo está dada acá en suma superior, ¿verdad? Listo, entonces como les digo, vamos a centrarnos un poquito en el verde. Si uno observa esto, decir que el área de la figura morada es aproximadamente igual a la del verde es una boleta, porque no se parecen en realidad en nada. Entonces lo que uno puede hacer para que esta aproximación sea más chévere es que a uno se le ocurre, no, un rectángulo está muy lejos, pero ¿qué tal si lo puedo partir en dos rectángulos? De pronto queda más parecido. Entonces lo que vamos a hacer es partirlo en vez de en un solo rectángulo, aproximar esta área, vamos a aproximar esta área por dos rectángulos. Entonces, ¿cómo se haría? Sería así. Entonces, échelo así, como está ahí. Ojo lo que hice. Entonces, partí el área en dos rectángulos. ¿Cómo hice? Cogí el intervalo de abajo, el 2, 6, lo partí por la mitad y hice un rectangulito acá, tomando altura el punto más bajito de acá, o el extremo izquierdo del intervalo, pum, hice este rectángulo. Ahora tomé este otro intervalo que se me formó acá, 4 a 6, y hice el rectángulo tomando como altura el extremo izquierdo del intervalo acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Listo. Ahora calculo el área verde, que es la que está acá, acuérdense, suma inferior es 4, y miren, la verdadera área es 6.93, ya nos vamos acercando. De lo que uno se puede dar cuenta por el dibujo es que al partir eso en dos rectángulos ya estoy más cerquita del área. Pero entonces, ¿para qué voy a parar ahí? Entonces voy a seguir partiendo en más rectángulos. Ya con un rectángulo, estaba lejos, con este estoy más cerquita. Ahora, ¿qué pasa con tres rectángulos? Vea, estoy todavía más cerca, ¿cierto? Entonces, lo que hago es coger el intervalo de abajo, partirlo en tres, tomar como altura el extremo izquierdo, el extremo izquierdo, el extremo izquierdo del intervalo, calcular esa área, me da esto, 492, y estoy más cerca de este. Y entonces lo que hago es volver a seguir partiendo cada vez
en más rectángulos, y cada vez eso, la región verde, cada vez más se va pareciendo a la región morada, ¿verdad? Ahí se nota, mire, cada vez se va pareciendo más a la región morada. ¿De acuerdo? Y miren el valor que va tomando la suma inferior. 6.66, 67, 68, 71, 72, 73, 77, 70. Cada vez se parece más al real, mire, mire. ¿De acuerdo? Entonces lo que le está diciendo a uno esto es lo que voy a colocar en el tablero. A ver si están de acuerdo conmigo. Esto que está acá me dice que por un rectángulo estoy aproximando esa área. Está bien. Que con 2 rectángulos el área está cada vez más aproximada, está bien. Con 3 cada vez más aproximada, con 4 cada vez más aproximada, con 5, con 6, con 7. Y a medida que la cantidad de rectángulos tiende al infinito, la suma inferior, o sea, lo verde, el área de lo verde se va pareciendo cada vez más al valor del área real. ¿Estamos de acuerdo con lo que dije? Sí. Listo. Entonces eso que dije lo voy a escribir en el tablero. Voy a dejar de compartirles un momentico. Entonces vamos a llamar a el área que vamos a hallar, ¿cierto? Entonces yo digo que el área es aproximadamente igual al área del rectángulo. Es un solo rectángulo. Pero digo que una mejor aproximación es que el área es aproximadamente igual a partir de 2 rectángulos. R1 más el área del rectángulo 2. Esa sería la primera aproximación con n igual a 1. Esa es la cantidad de rectángulos. Segunda aproximación con n igual a 2, cantidad de rectángulos. Tercera aproximación con 4 rectángulos, por ejemplo, AR2 más AR3 más AR4. Sería la tercera aproximación, digamos, con n igual a 4. 4 rectángulos, ¿verdad? Y acá yo sigo, entonces voy a decir que otra aproximación es mejor cuando yo tengo n rectángulos, AR1 más AR2 más AR3, puntos suspensivos, ARN. Cuando n es igual a n. Esta es una aproximación. O sea, en general la aproximación sea así, con un rectángulo, con 2 rectángulos, ahora con 4 rectángulos, un rectángulo, rectángulos, 4 rectángulos y acá para n rectángulos. Ahora, lo que vimos en la gráfica es que a medida que el número de n se hace más grande, esta aproximación es cada vez mejor. O sea, que si yo logro hacer que n tienda a infinito, esta suma en realidad es exactamente esta área. ¿Estamos de acuerdo con eso? Señor. Listo, entonces eso lo vamos a escribir. Esto lo vamos a escribir primero en notación sigma. Esto es más o menos igual, esto que está acá en notación sigma es la suma de A, R, sub I, de I igual 1 hasta N. ¿De acuerdo? Esto es esto mismo. Ahora lo que yo digo es que, según lo que vimos en el dibujo que les mostré, es que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. De la suma de I igual 1 hasta n del área del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, si alguien se confundió, me dice y tratamos de explicarlo mejor. ¿Sí puedo volver a explicarlo abajo de nuevo, por favor? Lo de abajo, listo. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos de esto. Acá lo único que hice fue esta suma, resumirla en la notación sigma. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí bien? Profesor, Señor. todo lo que el proceso que usted mostró en GeoGebra se resume ahí al final con esa fórmula. Exactamente, o sea, lo que le mostré en GeoGebra es para mostrar que la fórmula tiene, o sea, que ese razonamiento que estoy siguiendo tiene sentido. O sea, que a medida que este n va siendo más grande, la aproximación al área es mejor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Eso es todo. Entonces, a medida que yo voy haciendo más rectángulos, la aproximación del área es mejor. Y si yo puedo hacer que la cantidad de rectángulos tienda al infinito,
quiere decir que esta expresión es exactamente el área de la región. Eso es lo que estoy diciendo nada más. Y le mostré la geodebra para convencerse que a medida que los rectángulos aumentan, el área cada vez es más precisa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá lo que hice fue resumir esto en la notación sigma. Entonces voy a hacer lo que estoy diciendo. Acá tengo que A es aproximadamente igual a esto. Pero si yo logro hacer que n tienda a infinito, ya diría que esta expresión es igual al área. Eso es lo que voy a hacer. Entonces el área, voy a escribirlo acá, el área, ya no es aproximado, es igual al límite cuando n tiende a infinito. O sea, voy a hacer que n se vaya para infinito. De la suma de i igual 1 hasta n del área de los rectángulos. ¿Ahora sí se entiende la expresión? Sí. Listo, lo importante es entender la expresión. No nos preocupemos cómo se calcula eso. Ahorita nos vamos a ocupar de eso. Listo, entonces tenemos la expresión de abajo. A ver, necesito que todos me digan si sí está claro o no está claro. Sí, señor. Eso, listo. Entonces, bueno, Sí, señor. listo, bien, estamos bien. Ahora nos vamos a dedicar a hallar esta expresión. Entonces, vamos a ver cómo se halla esta expresión. Entonces, si uno analiza, vamos a observar lo que tenemos acá. De esta expresión que tenemos del límite, ¿qué no conocemos? El límite, esto lo sabemos manejar, la sumatoria la sabemos manejar, entonces lo que nos falta hallar es esto. ¿Qué es esto? Pues encontrarle una fórmula a esto para poderlo resolver. Que ahí está en general, necesito hallarle una fórmula para poderlo resolver. Entonces vamos a ver cómo se le halla una fórmula a esta cosa. ¿De acuerdo? Yo voy a ahorrar un momentico esto y voy a volverme al pedazo que estamos acá. ¿Puedo borrar ya? Sí. Listo. Entonces, de acuerdo, de nuevo, voy a escribir acá el límite cuadrático. Cuando n tiende a infinito, de la suma de área de rectángulos i igual 1 hasta n. Entonces, de nuevo, nos vamos a centrar en hallarle esta expresión. Vamos a ver cómo se ve esa expresión. Yo voy a arrancar trabajando esta expresión que tenemos acá. Es que el área es aproximadamente igual y vamos a calcular esto. Entonces, ¿cómo haría el área del rectángulo 1? Yo voy a volverme al dibujo de GeoGebra. Les voy a mostrar el dibujo de GeoGebra. Acá estamos. Compartir. Bueno, entonces les estaba mostrando que primero trabajamos con el... A ver, vamos a volver cuando n vale 1, que en el caso que estamos con un rectángulo. Y vamos a ver cómo se calcula esta área. Ahora, estamos trabajando con la verde. Con la roja pasa lo mismo. Entonces, sino que se toma el área por encima. Entonces, uno decide con cuál de las dos va a trabajar. Pero con ambas pasa lo mismo. Se me olvidó mostrarles. Entonces, con la verde les mostré. Voy a borrar la roja. Que si uno incrementa la cantidad de rectángulos, esa área acá se parece más a la que queremos hallar, ¿verdad? Profe, otra vez está mostrando con la verde. Sí, bueno, con la verde se ve que se cumple, ¿no? Vea, con la verde se cumple. Ahora voy a mostrarles que con la roja también. Te voy a mostrarle la roja. Perdón, la roja. Ahora sí. La roja se calcula, a ver, quieto. Un rectángulo, entonces tomo la misma base, tomo la altura mayor, el extremo derecho del intervalo y hallo ese rectángulo. Para n igual a 2, parto el rectángulo, el intervalo en 2, cojo este rectángulo que se arma acá, tomo esta altura del extremo derecho del intervalo y calculo esta área. Para el segundo rectángulo, tomo esta base, tomo el extremo derecho y calculo esta área. Y así hago con todos. Entonces empiezo a sumar, mira, al hacer n infinito, vea n más grande, cada vez esa área se parece más a la de la región que queremos. Entonces uno puede trabajar con cualquiera de las dos. Uno puede trabajar haciendo rectángulos por dentro, así, o uno puede trabajar haciendo rectángulos por fuera, así. Y en ambos va a tener la misma solución. ¿Estamos de acuerdo por esa parte? Profe, una pregunta, ¿y hay fórmulas, o sea, si es por, o sea, por izquierda o por derecha?
Sí, hay fórmulas ahí por izquierda, por derecha, sí. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso que tenemos en el tablero, que no sé si lo están mirando o no se ve, vamos a hallar la fórmula de ese AR sub I. Entonces, dependiendo de cómo lo hagamos, tiene fórmula diferente. Si nos vamos por el lado verde, vamos a tener una fórmula para AR sub I. Pero si nos vamos por el lado rojo, vamos a tener otra forma para AR sub I. Pero lo importante es que al calcular el límite y la sumatoria nos va a dar exactamente el mismo resultado. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer el ejemplo atacando el problema no por el lado verde, sino por el lado rojo. ¿Por qué? Porque es el usual, ¿sí? Es el que todo el mundo trabaja, pero por el lado verde también se puede hacer. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo por el lado rojo. Entonces vamos a darle una forma a R sub I por el lado rojo. Eso es el problema que tenemos allá. Entonces vamos a observar cuando L vale 1. ¿Cuál es el área de ese rectángulo que está ahí? ¿A quién me dice? ¿16? ¿Cuál? ¿Cómo? A ver, el área de ese rectángulo rojo. ¿no? ¿Cuánto? 16. 16 por 14.4, ¿no? 14.4. 21. Sí. A ver, es 14.4 porque acá no lo dice. Sí, por eso. Sí, pero no hagamos trampa. ¿Cómo se calcula? O sea, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, Base ¿verdad? por altura. Base por Eso. altura. ¿Cuál es la base de este rectángulo? 4. 4. ¿Cuál es la altura? 3,6. Es f de 6, ¿sí o no? Es la función evaluada en 6, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, entonces vamos a escribirlo en el tablero. Vamos a escribirlo en el tablero. Entonces, para n igual a 1, tenemos que esta área me da 4 por f de 6. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallarlo para el área. Bueno, eso es por un lado. Vamos, coloquémosle a. No, coloquémosle 1. Ahora 2. Vamos a aproximar el área por dos rectángulos. Entonces, por AR1 más AR2. Y vamos a ver cuánto da. Entonces vamos a hallarlo otra vez del dibujito. Le muestro de nuevo el dibujo. Entonces vamos a subirle esto a n vale 2. Listo, ya están esos dos rectángulos. Entonces vamos a calcular el área de cada rectángulo por separado. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? Del primero. 2 por f de 2, de f de 4. Eso, 2 por 2 por f. F. 2 por f de 4. Más, ¿y cuánto es el área del segundo? 2 por f de 6. Exactamente, 2 por f de 6. Listo, vamos a seguir, a hacer otro intento. Entonces, les corro el tablero de la imagen y les muestro cuánto da. Entonces, escribirlo más bonito. Daría 2 por f de 4 más 2 por f de 6. Ahora vamos a hacer el tercer intento y vamos a aproximarlo para 4 rectángulos. AR1 más AR2 más AR3 más AR4. Y vamos a ver cuánto nos da esa cosa. Y vamos a hacer el dibujito de nuevo. Vamos a partir esto en 4 rectángulos. Entonces, ¿cómo me da? ¿Cuánto me da el primer rectángulo, el segundo, el tercero, el cuarto? Cada uno hágalo, no me diga. Y ahorita miramos a ver cuánto les dio. Entonces, cada uno calcule cuánto a este y este. Escríbanlo ahí completo y ahorita yo paso al tablero y me lo dictan. Bueno, si alguien lo tiene, me lo puede decir ya. A ver. A ver, voy a pasar al tablero y me lo dictan. ¿Cuánto da? 1 por f de 3. Ajá. Más 1 por f de 4. Más 1 por f de 5. Más 1 por f de 6.
¿Ahí alcanzan a ver? Sí. Sí. Bueno, da eso. Listo. Ya hallamos la aproximación para A igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. Ahora vamos a tratar de hallar la aproximación para un valor n cualquiera. Vamos a ver cómo se haría. Fijándonos de lo que hemos hecho acá. Entonces, si yo les pregunto, en general, digamos en el acá punto suspensión, en el ítem n, ¿cuánto es la aproximación del área para AR1 más AR2 más AR3 más ARN? Igual. Entonces, ¿cómo creen que se haría? ¿La sumatoria? Estos términos, ¿cuánto es este término? ¿Cuánto? Acá como hicimos acá, mire, AR1 me dio un F3, AR2 me dio este, AR3 me dio este. Ahora acá, ¿cómo calcularía AR1? ¿Cuánto me daría? Entonces, para poder hacer, bueno, trate de hacerlo a ver si alguien es capaz de hacerlo. Y si no, ahí entre todos tratamos de ver cómo se haría para ese caso. Y nos ayudamos. Bueno, voy a dar un segundito, un momentico para ver si a alguien se le ocurre. Voy a llevar acá el vaso a la cocina. Y ya vengo. ¿Listo? ¿A alguien se le ocurrió? O miramos a ver y nos guiamos de otra forma. Bueno, voy a tratar de dar como la idea. Entonces vamos a ver cómo se hace. En cada expresión, si podemos ver, cada expresión se compone de dos cosas. Acá de un número, en este caso 4, acá de un número que acompaña a las f's, que en este caso es 2, y acá de un número que siempre acompaña a las f's, que en este caso sería 1. Ahora yo les pregunto, ¿uno cómo hace para saber que acá da 4, que acá da 12, que acá da 1? ¿Cómo hizo para saber? Entonces, si quiere, vamos a ver el dibujo. Todos estos son las bases, ¿no? Las bases de los rectángulos. Base del rectángulo, base del rectángulo, base del rectángulo. ¿Cómo hicimos para hallar las bases del rectángulo? Entonces vamos a ver el dibujo. A ver, entonces volvamos otra vez a n igual a 1. ¿Cómo supimos la base de este rectángulo? ¿Cómo hicimos? ¿Qué cuenta se hace para hallar la base de este rectángulo? Pues como nos decían que el intervalo era de 2 a 6, ¿no? Sí, entonces ahí cómo se sabe que esto mide 4. ¿Qué cuenta se hace? Se resta el Eso. intervalo mayor con el menor. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue, primer paso, lo que hicimos fue restar 6 menos 2. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Ahí, ¿ustedes también me están viendo el tablero o no? ¿Verdad que no? Sí. Bueno, de todas maneras ya lo quité. Entonces, la cuenta que hicimos acá, voy a agarrar este pedazo. La cuenta que hicimos acá fue 6 menos 2. Con esta cuenta hallamos este número. Ahora vamos a ver cómo hallamos este. Este 2. Te voy a mostrarles de nuevo el dibujo. ¿Cómo se halló ese 2? Entonces vamos a ver la pantallita acá. Te voy a poner cuando n vale 2. Eso lo que está calculando es el ancho de este rectángulo. ¿Cómo se halló ese ancho? 4 menos 2. ¿Cómo? 4 El 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2. O sea, este ancho lo dimos entre 2 porque partimos en dos rectángulos. Entonces sería este fue 4 entre 2. Y este sería 4. Bueno, 6 menos 2. ¿Cómo hallamos este 1? ¿Cómo hallamos ese 1? Entonces miramos 2 el dibujo. dividido entre 2. Entonces lo que hacemos, entonces vamos a partir eso en 4 pedazos. ¿Cómo hallamos que esto valía 1? 4 dividido entre 4. Eso. Esto mide 4 y lo partimos en 4 pedazos. Entonces 4 partido entre 4.
Este 1 lo sacamos de 4 partido entre 4. Y este número lo sacamos de 4 partido entre 1. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, cada término lleva este 2, cada término lleva este 4, cada término lleva este 2 y cada término lleva este 1. ¿Verdad? Entonces, para cada uno de estos términos, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a las f respectivas? ¿Sí? O sea, acaba algo con f de algo, más algo por f de algo. ¿Qué número es el que va acá? Sería la resta de los intervalos sobre n. Exactamente, sería la resta del intervalo sobre n. O sea, sería 4 sobre n en este caso. 4 sobre n. 4 sobre n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Acá para n igual a 1 fue 4 sobre 1. Para n igual a 2 fue 4 sobre 2. Para n igual a 4 fue 4 sobre 4. Entonces, para n, acá voy a escribir en vez de 3, voy a escribir 4. Para n igual a 4 es 4 sobre 4. Para n igual a n es 4 sobre n. Entonces todos llevan en 4 sobre n. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo mejor acá abajo. Aproximadamente igual. Todos llevan en 4 sobre n. Más 4 sobre n. Más 4 sobre n. Más. Dejémoslo así, todos llevan el 4 sobre n. Ahora vamos a ver por qué se multiplica. Acá se tiene que multiplicar por f de algo, acá se tiene que multiplicar por f de algo, y acá se tiene que multiplicar por f de algo. Entonces ahora vamos a ver cómo se hallan estas f de acá adentro. Ya encontramos la fórmula para las bases. Ahora todos llevan f, ahora vamos a ver cómo se hallan los numeritos de adentro. Entonces vamos a tratar de encontrar una fórmula de los numeritos de adentro. Listo, vamos a tratar de entender de dónde salió este 6 ahora. Entonces vamos a hacer el dibujito. Para n igual a 1. ¿Cómo sabemos que tenemos que evaluarla en 6? Pues parece que no hay mucho misterio, ¿no? Ahí como que no hay mucha relación, ¿no? Pero vamos a ver con n igual a 2, a ver si así vemos cómo sabemos los que vale 2. Entonces, n igual a 2, ¿cómo sabemos que acaba 4 y cómo sabemos que acaba 6? O sea, ¿cómo sabemos que acá este numerito es un 4 y cómo sabemos que este numerito tiene que ser un 6? ¿Cómo sabemos? Porque es el punto más alto del rectángulo. ¿Cómo? Porque es el punto más alto del rectángulo. Ah, porque es el punto, o sea, el punto más alto o porque es el extremo derecho de cada, vea, el intervalo... La altura, fácil. Eso. Vea, acá tenemos el intervalo 2, 6, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hacemos es partirlo por la mitad. Y el primer rectángulo lo estamos evaluando en el extremo derecho del intervalo, en 4. Y el segundo rectángulo lo estamos evaluando en el extremo derecho, en 6. Ahora, ¿cómo sé que acaba en 4? ¿Cómo sé que este número 4, cómo calculo el número 4? Entonces, lo que estoy haciendo es al extremo inferior, que es 2, le estoy sumando esta distancia. Una vez esta distancia. ¿Sí? ¿Cómo sé que acaba el 6? Al extremo inferior le estoy sumando esta distancia más esta distancia. O sea, 2 veces esta distancia. Ahora cuando n vale 4, ¿cómo sé que acá los f son? ¿Cómo sé que acaba 3, que acaba 4, que acaba 5 y que acaba 6? Entonces lo que yo hago es coger al primer extremo, al extremo inferior que es 2, y le voy sumando la base que me aparece ahí, el 1. Entonces 2 más 1 me da 3, entonces coloco f de 3. 3 más 1 me da 4, coloco f de 4. 4 más 1 me da 5, coloco f de 5. Y 5 más 1 me da 6 y coloco f de 6. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O está muy enredado eso que dije? Yo me perdí un poco. Sí, cierto, estuvo feo lo que dije, estuvo horrible. Te vamos a ver. ¿Qué es lo que uno hace para saber estos punticos que están acá? Este 3, este 4, este 5 y este 6.
Yo este intervalo 2, 6 lo voy a partir en 4 pedazos. En 1, en 2, en 3, en 4. Cada pedazo tiene longitud 4 sobre 4. O sea, tiene longitud 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, para saber esos puntos dónde van ubicados, lo que hago es al extremo inferior le sumo 1 y me da 3. Luego al extremo inferior le sumo 2 veces 1, hasta 4. Luego al extremo inferior le sumo 3 veces 1, hasta 5. Y al extremo inferior le sumo 4 veces 1, hasta 6. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a hacer algo que yo creo que va a aclarar la cosa. Voy a hacer acá un dibujito arriba. Yo voy a pintar acá el punto, por ejemplo, 1 y acá el punto 3. Yo les voy a decir a ustedes que me partan eso en 5 pedazos, ¿verdad? Y que me ubiquen los puntos. Ubíquenlos, háganlo. ¿Cómo hacen para ubicar los puntos? Entonces yo lo voy a hacer gráficamente. Acá está, por acá 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Ya lo partí en 5 pedazos. 1 pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos. ¿Cómo sé qué número va acá? ¿Cómo sé qué número va acá? ¿Cómo sé qué número va acá? ¿Y cómo sé qué número va acá? ¿Qué hago? Cada uno hágale y me cuenta qué hizo, para saber qué número van ahí. Divide la distancia del segmento entre el 5. Ajá, entonces divido la distancia del segmento entre 5. O sea, 2 entre 5. ¿Y ahora qué hago? Ese 2 quintos se lo va sumando a 1 en cada ¿Está punto. bien? Entonces, ¿acá qué va? 1 más 2 quintos. ¿Cierto? ¿Es 2 quintos o 3 quintos? 2 quintos, ¿no? Porque esta longitud es 2. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, este punto es 1 más 2 quintos. ¿Cuánto es este punto? El anterior más 2 quintos. Ajá, o sea, 1 más 2 quintos más 2 quintos. ¿Cuánto vale ese? El anterior más 2 quintos. Ajá, o sea, 1 más 2 quintos más 2 quintos más 2 quintos. ¿Y cómo halla este? Pues lo mismo. 1 más 2 quintos más 2 quintos más 2 quintos más 2 quintos. Está perfecto, entonces está clarísimo. Entonces así se hallaron este 4, este 6. Entonces vamos a mirar cómo se hizo. De la misma forma que se hizo ese de arriba. ¿Cómo se hace? Entonces voy a mostrarles la pantalla de nuevo. Vamos para n igual a 2. Olvídense la gráfica, solo miremos el intervalo de abajo. Tengo de 2 a 6, ¿verdad? ¿Cómo hago para saber qué punto va acá si yo parto este intervalo en 2? Lo que hago es dividir la longitud, que es 4, entre los pedazos que lo divido, que es 2. Entonces me da 2. Y a este punto le sumo 2, y a este punto anterior le sumo 2. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. A ver. Es que me hace falta tablero para hallar más. A ver qué hago. A ver, voy a tratar de pintar acá. A ver. Tengo el 2 y acá tengo el 6. Voy a partir en 2 pedazos. ¿Cómo sé qué número va acá? El mismo proceso que hicimos arriba. ¿Cómo esta distancia que es 4? La divido entre 2, me da 2. Y a este punto le sumo 2, sería 2 más 2. ¿De acuerdo? Ahora si ya no lo voy a partir en 2, lo voy a partir en 4. Coloco un punto. Este punto, coloco este punto y coloco este punto. ¿Cómo sé qué punto va acá? Con esta distancia que es 4, la divido en 4 pedazos, da 1. A este punto le sumo 1, 2 más 1. A este punto le sumo 1 al anterior, 2 más 1, más 1. A este le sumo 1, 2 más 1, más 1, más 1. Igual que de arriba, la misma cosa. Pero eso escribirlo así está muy feo. De lo que uno hace es escribir 1 más 2 quintos, acá, 1 más 2 veces 2 quintos, 1 más 3 veces
2 quintos, 1 más 4 veces 2 quintos. En forma resumida. Pero lo mismo acá. Eso está muy fácil escribirlo así. Entonces escribo 2 más 1, 2 más 2 veces 1 y 2 más 3 veces 1. Eso es lo que va acá adentro. Acá sale este 3, acá sale este 4, acá sale este 5, acá sale este 6. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí, más o menos o no más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ojo lo que uno hace. Uno en todos los valores, siempre está fijo el primer valor, el 1. ¿Qué es ese 1? El extremo izquierdo del intervalo. Siempre está fijo el extremo izquierdo del intervalo. ¿Verdad? Entonces, de acá, estas F's, voy a borrar esta. Voy a trabajar solo con la primera. Sería 4 sobre n f. Y acá, ¿qué voy a poner? Siempre va fijo el primer extremo del intervalo. El primer extremo. O sea, sería 2. Más. Una vez. Porque el primero va con una vez. Y este 2 quintos es este mismo valor. 4 entre n. El ancho del rectángulo, el ancho del rectángulo, el ancho del rectángulo. Y ese sería el primer término. Más, ¿cómo se saca el segundo? El mismo 4 sobre n por f. El segundo, ¿cómo se saca? Dejo el mismo extremo a la izquierda del intervalo. 2 más 2 veces el ancho del rectángulo. 2 veces. Y así se sacan todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, mejor, ¿no? Y entonces, haciendo eso, esto escribiendo la notación sigma, esto resumiendo la notación sigma, lo que da es el área es aproximadamente igual a la suma desde igual 1 hasta n de 4 sobre n por f de 2 más i por 4 sobre n. Miren la fórmula, ¿están de acuerdo o no? ¿Sí o no? 2 más 2 veces 2 quintos, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? Sí, profe, abajo quedó mal. Es 2 sobre n. No. 4 sobre n, ¿no? 4 sobre n, no. 4 sobre n. ¿Está bien, no? Sí. 4 sobre n, no 5. La parte de abajo, Ah, ¿sabes 4 sobre n? la segunda, después del más. 4 sobre n. Así, ahora sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Listo, entonces la fórmula que tenemos arriba. Cuando i vale 1, me da este término. Cuando i vale 2, me da este término. Y bueno, y ahí la suma. Y no la hice más porque no me cabe. Entonces me dio el término. Entonces el área total. Profe, Señor. qué pena incomodarlo, que si pueda aceptar a alguien que quedó en sala de espera. Ah, sí, claro. Qué pena. Sí, está bien. Entonces, el área total es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual 1 hasta n de 4 sobre n por f de 2 más i 4 entre n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ya ve que hay que calcular ese límite. Entonces, a ver, ¿cómo se hace ese límite? Entonces, pues vamos a tratar de ver si sale esa cosa. Igual, límite cuando n tiende a infinito de la suma
Entonces, la variable de la sumatoria es la I, ¿no? Entonces, este 4 entre n lo puedo sacar. 4 entre n por la suma de I igual 1 hasta n de f de 2 más I 4n. Esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de 4 entre n por. Ahora esta sumatoria la dejo igualitica. Voy a resolver esto. ¿Cuánto es f de 2 más I sobre 4n? ¿Cuánto es eso? Eso es, a ver si me dicen si no es 2 más I 4 sobre n al cuadrado sobre 10. ¿Están de acuerdo o no? Sí, porque reemplaza la función. Exactamente, se recoge la función, sí. Para que no lo vean, f de x es x a la 2 sobre 10. F evaluado en cualquier cosa que uno ponga acá, es esa cosa misma al cuadrado. Entonces, si necesito saber cuánto es f de 2 más i a la, por 4n, pues coloco acá 2 más i 4n. Y esto lo reemplazo acá. 2 más i 4 sobre n. Y ya, esa es la fórmula que tengo acá. Listo. Ahí, el problema que tengo ahí es un simple problema de límites y sumatorias. Pues simple, no sé qué tan simple sea, pero pues hay que hacerlo. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. A ver si alcanzamos. Límite, cuando n tiende a infinito, de, vamos a hacer esta suma. Voy a resolver ese cuadrado. Entonces me daría por 4 n por la suma de i igual 1 hasta n. El primero al cuadrado, 4, más 2 veces el primero por el segundo. Eso me daría 16 i sobre n, más el segundo al cuadrado, sería 16 i cuadrado sobre n cuadrado. Y todo eso sobre 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Voy a seguir en Eso, esta- profe. ¿No? ¿Qué pasó? Esto, ¿cómo pasó de donde está la F a poner el 10 ahí en el... Ya ahí, Lo acabé de decir. ¿Usted se fue de la clase o qué? es que no estaba poniendo atención. Ay, no, pero qué belleza, ¿no? Me lo voy a decir. Pero no que ponga cuidado. A Sí, ver, profe. este pedazo, voy a ver. No, este. No, profe. Ah, pero Dios mío. De más abajo, ¿Está más abajo qué? de la segunda línea. De ahí, ¿cómo pasó abajo? Sí, es que lo voy a explicar acá arriba porque acá no me alcanza. Ah, listo, profe. Échale ojo, vea. Esta línea, se tiene f de x es igual, a hacerlo más grande. F de x es igual a x al cuadrado sobre 10. ¿Verdad? Esa es la función. ¿De acuerdo? Sí. Yo digo que cambien la x y pongan un símbolo más chévere, una línea para rellenar. Una línea. Y rellene con lo que necesita. Se necesita hallar f de todo esto. Entonces esto reemplácelo allá. Me daría 2 más i por 4n. Y reemplace allá. 2 más i por 4n. Esta expresión es esto. Entonces lo reemplace. Mire, esto está acá. Lo reemplace por esto. Voy a colocar acá abajo. ¿Sí? Ah, listo, profe, ya. Gracias. Vale. Entonces, bueno, vamos acá. Hasta ahí, confirman que vamos bien. Ahí ustedes me siguen porque yo voy borrando y pronto hago algo mal. Voy a seguir desarrollando esto. Voy por arriba. Este día lo puedo sacar porque es una constante. Me queda dentro del límite. Cuando n tiende a infinito, de 4 sobre 10n, se multiplica. Y ahora voy a separar la suma de arriba. Por la suma de i igual 1 hasta n de 4 más la suma de i igual 1
hasta n de 16i sobre n más la suma de i igual 1 hasta n de 16n cuadrado y Profe, cuadrado. casi no se ve todo aquí, escribe un poquito más abajo. Listo, voy a borrar. Bueno, voy a borrar esto también. Voy a escribir la misma línea de arriba. Límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre 10n que multiplica a la suma de i igual 1 hasta n de 4 más la suma de i igual 1 hasta n de 16i sobre n más la suma de i igual 1 hasta n de 16 sobre n cuadrado por i cuadrado. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Listo. Vamos a seguir. Entonces toca empezar a resolver eso paso por paso. De aquí para adelante ya el problema está fácil. Lo que pasa es que está cansón de escribir, de desarrollar. Igual. Límite cuando n tiende a infinito de 4. Bueno, voy a simplificar esto a 2 quintos de n por. ¿Cuánto da la primera suma? 4 por n. 4 por n. Más. ¿Cuánto da la segunda? Saco el 16. ¿Y cuánto da la suma de i? Bueno, saco el 16 sobre n, perdón. Para hacerlo todo. 16 sobre n por la suma de i igual 1 hasta n de i. Más, saco el 16n cuadrado por la suma de i igual 1 hasta n de i cuadrado. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre 5n por 4n más 16 sobre n. ¿Cuánto da esta suma? N por n más 1 sobre 2, ¿verdad? Más 16n cuadrado. ¿Por cuánto da esta suma? N más 1, N más 1 sobre 5. Pero hay que resolver toda esa vaina. Es un límite infinito normalito. Normalito, ¿verdad? Entonces igual. Límite cuando n tiene infinito. Le voy a hacer la distributiva de todo eso. Voy a simplificar bárbaramente. Vamos a ver si me siguen. Este por este. Esto da 8 sobre 5. Y la n se me cancela con esta n. Ahora voy. Este se me cancela con este. Ejercicio tan cansado. Se cancela con este 2. Queda 16 quinceavos. 16 quintos. Me queda esta n y me queda este n más 1. N más 1 entre n. ¿Estamos de acuerdo? Más. Ahora voy este por este. A ver. Este 2 se me cancela con este, me queda 3. Entonces me quedaría 16 arriba sobre 3 por 5, 15. Esta n me cancela con esta n. Me queda esta n cuadrado abajo. Y me queda esto arriba. N más 1 por 2n más 1. A ver si me siguen. Creo que ahí está bien. ¿Sí? Y ahora hay que calcular ese límite. ¿Cómo se calcula el límite? ¿Cómo se calcula el límite? Profe, pues se cancelan las n, ¿no? Se cancelan las cenas, sí, se mira cómo se cancela. Entonces, pues hay que hacer eso. Debemos hacer eso. Se divide entre n. Límite, cuando n tiende a infinito, de 8 quintos, más. Esta multiplicación da 16 quintos. quintos. Ah, su madre. 16 quintos de n por n más 16 quintos sobre n. ¿Están de acuerdo con esa distributiva que dice extrema o no?
¿Qué dicen, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Mira, con cuidado, eso da. profe, Señor, 16 quintos de qué? de n, acá es n. Lo que hice fue este 16 quintos multiplicarlo por este y dejar este denominador. Y este 16 quintos multiplicarlo por este y este 16 quintos por n. ¿Sí? Bueno, ahí haciendo la distributiva con suavidad se dan cuenta que da esto. Más. Ahora voy a hacer esto. Que da 16 quinceavos. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacerlo más despacio. Voy a multiplicar el de arriba. Cada uno por cada uno, haciendo la distributiva. 2n cuadrado más n más 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Verdad? Y me voy para arriba otra vez. Eso da el límite cuando n tiene infinito. Más te dije, si no estaba pero bárbaro. 8 quintos más, esto da 16 quintos. Esto da más 16 quintos sobre n más esta cosa, bueno, 16 quinceavos, se multiplica. Eso de arriba, esto de acá da 2n cuadrado, esto da 3n. Voy a borrarlo, da 3n. Y entonces eso quedaría 2n cuadrado sobre n cuadrado más 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Así, ¿no? Y entonces voy a seguir. Eso es igual al límite cuando n tiene infinito de, bueno, esto da 24 quintos más 16 quintos de n más 16 quinceavos de, esto da 2, esto da 3 sobre n y esto da 1 sobre n cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora voy a dar todos los límites por separado. Eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de 24 quintos más el límite cuando n tiende a infinito de 16 y 5n más, saco factor 16 quinceavos por el límite cuando n tiende a infinito de 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Igual, listo, por fin. ¿Este límite cuánto da? 24 quintos. ¿Cuánto da este límite? Será ¿Cuánto? 0, ¿no? 0, ¿no? 0. ¿Cuánto da este límite? ¿32 sobre Quinceavos. 15? ¿Sí? Ya sumo esas dos cosas. ¿Y eso cuánto da? Esto da 3, esto da 60, 72, 104 quinceavos. ¿Sí? Parece. Parece. Yo creo que da eso. ¿Y cuánto da esta división? $6,93. 6,93. Y miremos la gráfica de GeoGebra, donde dice valor de la integral. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Ya terminaron de copiar? Pero, profe, Listo, háganle, háganle.
Bueno, ¿listo? ¿Listo? Porque voy a seguir, para terminar rapidito. Sí, ya. ¿Listo? Entonces vean, acá en GeoGebra donde dice valor de la integral, dio 6.93, entonces nos quedó bien hallado, ¿cierto? Sí. Qué maravilla, ¿no? Esto parece magia. Ahora vamos a mirar otro pedacito y ya acabamos. Ese era el primer punto. Ahora el segundo punto es hallar el área de la gráfica F, pero ya no bajo el intervalo 2, 6, sino cualquier intervalo AB. Entonces vamos a hacer eso rapiditico, eso sale rápido. Es que lo que quiero que miren, olvidémonos de esto un poquito. Y recordemos la fórmula que teníamos ahorita. La fórmula que teníamos ahorita era que el límite, que el área era el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de i igual 1 hasta n, de 4 entre n por f de 2 más i 4 entre n. Esa era la fórmula, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora si yo tengo, eso era para el intervalo 2, 6. Ahora qué pasa si yo tengo el intervalo AB. Te lo voy a cambiar. Recordemos de dónde salía este 4. ¿Cómo se llama ese 4? Restando 6 con 2. Restando 6 con 2, o sea, B con A. Entonces voy a cambiar este 4 por restando B con A. O sea, sería B menos A, ¿cierto? B menos A sobre N. O sea que este 4 también sería B menos A. ¿Y este 2 de dónde salía? A. Es este numerito, te lo cambio por A. Listo, ya quedó la fórmula para hacer el intervalo AB. Profe, y esa fórmula es general, o sea, siempre va a ser B menos A. Exactamente, esa B fórmula menos es A sobre N. B menos A. Ah, listo. Y ahora para terminar, ya formalmente, esta es la fórmula del área bajo la gráfica de una curva. En general. ¿Listo? ¿Qué se le cambia? Que tiene una vaina. Entonces vamos a escribirlo de otra forma. A esto que está acá, a este término, que recuerden que era el ancho del rectángulo, lo vamos a llamar delta de x. Y a este término que está acá adentro, es el punto donde se evalúa la función para encontrar la altura, lo vamos a llamar xy. Eso es lo que va a cambiar. Entonces el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de delta de x por f de x sub i. Y listo. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, quiero sus opiniones honestas. ¿Sí estuvo entendible la clase o no? Sí, profe. ¿Sí se entendió cómo Sí, se profe. ¿Sí? Profe, ¿y siempre vamos a hallar áreas exactas o de la otra manera también? Ah, bueno, eso es una buena pregunta. La verdad no sé. Sería bueno también hallar esas áreas de la otra manera. No, pero no lo habría pensado. Pues el objetivo del curso es hallar las áreas exactas, porque si uno tiene la herramienta de límite y la sumatoria que se supone que uno sabe manejar, pues debe utilizarla, ¿sí? Mejor. Bueno, entonces, pues bueno, espero que les haya gustado la clase. Como les digo, pues, lástima que hubiera tocado hacer tanta cuenta y de pronto en algún momento se perdió el hilo de la cosa, pero bueno, ojalá les haya quedado la idea de cómo, de dónde viene el proceso, ¿listo? Sí, profe. Listo, hágale, entonces nos vemos el ¿qué? Lunes. El lunes, ¿no? Lunes. Eso, el lunes. Listo, Bueno, profe. pues, Profe, hágale, antes de que se vayan, acá después al final de esto, les doy la fórmula, acá está, por si algo, ¿no? profe, Señor, ¿esto ahí dice que un grupo de WhatsApp del salón? sí, hay un grupo de WhatsApp del salón, sí. ¿Lo podría mandar el link ahí por el chat de Zoom? Ay, Que no estoy envíenlo ustedes porque yo ahorita no estoy como en esa cosa. porque es que yo no estoy metido. Ah, por favor, ayúdenle ahí al compañero, envíenle el link del grupo para que él Ah, ya lo enviaron, creo. Eso, Silvia, gracias. Bueno, profe, nos vemos. Hágale, que le vaya bien, ojalá les haya gustado la clase. Listo, profe, gracias. Chao, Listo, profe, gracias. chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hágale, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Listo, que le vaya bien.
Listo, ahí se lo enviaron, compañero. Bueno, voy a dejar entonces voy a finalizar la reunión, ¿listo? Listo, que les vaya bien. Chao, pues.